Bueno, jóvenes, aquí está el video que les había prometido. Vamos a repasar todos los temas que hemos estado viendo en clases. Vamos a ver lo que viene siendo conceptos básicos. Vamos a revisar las partes que forman el átomo, los tipos de configuración electrónica, los números cuánticos y la estructura de Lewis, así como la nomenclatura de óxidos metálicos y óxidos no metálicos. Vamos a empezar, jóvenes, a recordar el hecho de que la materia se encuentra en diversos estados, ¿no? Vamos a encontrar primero lo que viene siendo el estado sólido, el cual es un estado que se presenta en cuerpos de forma definida, ocupan un volumen fijo y generalmente son duros y resistentes. Sus fuerzas de atracción son mayores a las de repulsión. ¿Ok? Después tenemos al estado líquido, el cual este estado ocupa un volumen fijo, pero es necesario colocarlo en un depósito. Y recuerden que el estado líquido va a adoptar la forma del recipiente que lo va a contener. Después de eso tenemos el estado gaseoso, el cual es un estado que no tiene forma ni volumen definido. Sus moléculas van a estar muy dispersas y se van a mover libremente, y la fuerza de cohesión es casi nula, es decir, las moléculas no buscan acercarse, sino que se alejan, ¿ok? Bueno, después de eso tenemos lo que viene siendo el plasma, el cual es un gas ionizado, es decir, que los átomos que lo componen se han separado de alguno de sus electrones y estos se desplazan libremente. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver que un estado puede pasar a otro estado. ¿Ok? Vamos a ver los cambios de estados de la materia. El primero que nosotros vamos a ver es la fusión, ¿ok? El cual es un cambio de un estado sólido a un líquido y se presenta con el aumento de la temperatura, ¿ok? Cuando el líquido pasa al estado de vapor o gas por el aumento de la temperatura o baja presión, vamos a estar hablando de la vaporización, ¿ok? Después llamamos deposición cuando se transita del estado gaseoso al sólido sin atravesar por el estado líquido. Ahora, vamos a verlo de la manera inversa, ¿ok? Cuando se pasa del estado sólido al gaseoso o vapor sin transitar por el estado líquido, vamos a estar hablando de la sublimación, ¿ok? Después ocurre la condensación, la cual es el paso del estado de vapor al estado líquido debido a la disminución de la temperatura. Recuerden también que se puede pasar del estado gaseoso al líquido por un descenso de la temperatura y aumento de presión. Recuerden el ejemplo que pusimos del tanque de gas, jóvenes. Había un aumento de presión sobre el líquido que estaba, sobre el gas que estaba dentro del tanque, y este pasaba de gaseoso a líquido debido a la presión, ¿ok? Después tenemos a la solidificación, el cual es un cambio de estado líquido a sólido que ocurre cuando disminuye la temperatura. ¿Okay? Ahora, jóvenes, vamos a recordar que la materia tiene dos tipos de propiedades. Las propiedades generales, las cuales son propiedades aditivas, es decir, van a depender de la cantidad que se someta a estudio. Por ejemplo, habíamos visto la masa, el peso, la inercia, la longitud y el volumen. ¿Okay? Y tenemos las propiedades específicas, las cuales su valor no depende de la cantidad de materia de estudio. Por ejemplo, la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, color, dureza, entre otros. ¿Okay?
Ahora vamos a recordar cómo se compone la materia, muchachos. Recordemos que la parte más fundamental de la materia o la parte más pequeña de la materia va a ser el átomo, ¿ok? Y los elementos se caracterizan por estar constituidos por un solo tipo de átomos y no pueden descomponerse con otras sustancias más simples mediante un método químico. Entonces los elementos se van a representar mediante un símbolo químico. ¿Okay? Recuerden, los elementos siempre van a estar formados por el mismo tipo de átomos. Después tenemos el compuesto, el cual es la unión de dos o más elementos distintos combinados químicamente en proporciones definidas. ¿Ok? Tenemos después lo que viene siendo las sustancias puras. Las sustancias puras son materiales homogéneos que siempre tienen la misma composición, cuyas propiedades físicas y químicas son siempre iguales. ¿Ok? Recuerden que lo que viene siendo los elementos y los compuestos se consideran sustancias puras. Ahora, vamos a pasar al concepto de mezcla, muchachos. En el caso de las mezclas ya no se pueden considerar sustancias puras. En las mezclas es cuando dos o más sustancias están unidas en cualquier proporción. ¿Ok? Y se van a clasificar en mezcla homogénea y mezcla heterogénea. La mezcla homogénea es aquella que a simple vista no se puede determinar si está formada por diferentes sustancias. Y la mezcla heterogénea es aquella mezcla donde sus componentes se pueden determinar a simple vista y su composición no es uniforme. Ok, muchachos, entonces con respecto a la estructura del átomo, habíamos dicho que el átomo es la parte más pequeña de la materia. Recordemos que el átomo va a estar compuesto de partículas subatómicas, ¿ok? Entre las principales tenemos el electrón, protón y neutrón. El protón y el neutrón se van a encontrar en el núcleo y los electrones van a estar alrededor de lo que viene siendo el núcleo, ¿ok? Entonces, los electrones al encontrarse alrededor del núcleo van a ocupar un lugar muy específico en los diferentes niveles de energía que están alrededor del núcleo del átomo, ¿ok? Ahora vamos a definir, vamos a recordar que el electrón tiene una carga negativa, el protón una positiva y el neutrón tiene carga neutra, ¿ok? Ahora, en la tabla periódica nosotros vamos a ver diferentes valores. Los que más nos interesan es el número atómico. Recuerden que el número atómico es el número de protones que tiene un átomo en su núcleo. Si el átomo es neutro, el número atómico es igual al número de electrones y se representa con la letra Z, ¿ok? Entonces recuerden que Z va a ser igual al número de protones y el cual va a ser igual al número de electrones, ¿ok? El número de masa atómica es la masa de un átomo y es igual a la suma de los protones más los neutrones, ¿ok? Entonces, muchachos, si nosotros queremos saber lo que viene siendo el número de neutrones, vamos a tener que hacer, recuerden que vamos a realizar un despeje de esta fórmula. Vamos a pasar la Z de este lado, entonces vamos a tener que la Z va a pasar restando y vamos a tener que A menos Z es igual al número de neutrones. Recuerden que los neutrones son los que van a variar, ¿ok? Bueno, entonces vamos a poner el ejemplo del aluminio de nuevo. Vamos a ver que para saber el número de neutrones tenemos que restarle la masa que se simboliza con A y le vamos a restar lo que viene siendo el número de protones. La masa atómica del aluminio es 26.8, pero lo redondeamos a 27.
Entonces restamos 27 de masa atómica menos 7, que es el número, perdón, menos 13, que es el número atómico, nos va a dar 14. Entonces tenemos, si nosotros llenamos una tablita como la que viene en su libro, vamos a ver que el nombre del elemento es aluminio, símbolo Al, protones, recuerden que es igual al número atómico, que es 13, neutrones, calculamos que eran 14, electrones va a ser igual al número de protones, que son 13, y el número de masa atómica viene en la parte inferior de lo que viene siendo cada elemento, ¿ok? En la parte inferior del recuadro de cada elemento. Y el número atómico pues es 13, el cual siempre va a coincidir con el número de los protones, ¿ok?